Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos otra vez a otro estudio de la cronología del pueblo judío y vamos a dar inicio a esta parte en la que nos quedamos. Recordemos que íbamos a abarcar 4 clases aproximadamente con respecto a este periodo de tiempo. Ya vimos lo que fue en los profetas Daniel, Ezequiel. Vimos también un poco de lo que fue este Malaquías. Entonces, gracias a Dios por el estudio de la semana pasada. Y hoy nos toca analizar este de los años 335 al 166 antes de Cristo. Aquí, recordemos que son fechas aproximadas. Tampoco hay que decir de que es un dato exacto, porque recordemos que hay variaciones en la cronología. Hay veces que es un año en el que puede ser más o menos cierta cantidad de tiempo, entre más o menos 5 o 6 años. Entonces puede variar para que no nos quedemos ahí con ese aspecto. Y también antes de iniciar, pues quiero agradecerles y hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que sea el que nos revele y que nos siga nutriendo con este estudio. Señor y Padre, te damos gracias por esta clase. Te pido que por favor tú seas el que nos guíe, el que nos enseñe a poder entender más sobre la historia de tu pueblo, porque todo esto, todos estos eventos nos llevan al conocimiento de ti, Señor, de cómo es que tú usaste y sigues usando a toda la humanidad para cumplir tus propósitos, para cumplir ese propósito eterno. Te doy gracias por este tiempo y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que nos enseñe a depender solamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a dar inicio. Como les comentaba, va a ser un estudio más que nada histórico. Vamos a ver un poco de historia. De entender que la Biblia y su palabra no es ajena a lo que pasa en el mundo, porque todo lo que hemos observado y los acontecimientos del mundo tienen mucha relación con la palabra. Entonces vamos a ver un poco de historia y para empezar, en este año, en el 335 aproximadamente, surge un personaje que fue Alejandro Magno. Alejandro Magno invade Persia y establece el imperio macedonio o el imperio griego. Para los que, bueno, yo también estaba muy familiarizado con este personaje, pero la Biblia también lo menciona, no de manera directa, no nombra así su nombre Alejandro Magno, pero el libro de Daniel ya contiene profecías que detallan claramente su imperio. Vamos a dar un poco de contexto y recordemos también esto, que Daniel fue escrito siglos antes de que Alejandro Magno naciera. Entonces les voy a leer rápidamente lo que dice Daniel 2 en el capítulo 2, versículo 32. Esta parte nos narra sobre el sueño de Nabucodonosor. Recordemos que este rey, Nabucodonosor, tuvo un sueño que fue revelado por parte de Dios, donde le mostraba los diferentes imperios del mundo, cronológicamente hablando, ¿no? Desde el más grande, o sea, en fuerza, en riqueza, iba desde la cabeza de oro, la parte de plata y posteriormente pues bronce, hierro, y todo eso iba a ser quebrado por la roca que en este contexto representaba a Cristo. Pero poco a poco vamos a ir viendo ahí, dice así en Daniel 2:32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Eh, Vamos a ver también lo que dice el versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces es para entender que en este punto de la profecía de Daniel, se habla también de los reinos. El reino de Alejandro Magno está abarcado dentro de estas partes. Para más referencia vamos a Daniel 8, del 5 al 8. Y dice así: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra,
y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase el carnero de su poder. Y posteriormente vamos a darle lectura a el mismo capítulo, pero en los versículos 20 al 22. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y que sucedieron en su lugar y que sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y por último ya les voy a leer Daniel 11 del 2 al 4. Dice así: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Aquí esta parte, como ven, no menciona el nombre de ese rey ni nada por el estilo, pero si nos vamos al contexto histórico, vemos que en efecto Alejandro Magno fue un rey que surgió de Grecia, y a muy temprana edad él adquirió el reino debido a la muerte de su padre. Él asumió el trono, bueno, de Grecia aproximadamente a los 20 años, y desde esa edad tan joven empezó a dominar lo que fue Persia, lo que fue Jerusalén también. Inclusive vemos que hay muchas partes donde se narra de que pues fue un rey invicto técnicamente en batalla. O sea, no hubo ejército en esa época que lo pudiera detener. Y ahí vemos el poderío que menciona el libro de Daniel, que era un rey que se levantó y que iba a hacer su voluntad. Hay que también tomar en cuenta algo que no les mencioné hace un momento, que cuando leemos estos pasajes en Daniel, especialmente en el capítulo 8, vemos que aquí cuando dice rey lo menciona con R minúscula para que tengamos en cuenta de que no se está hablando o sea, muchas veces, al menos esto lo digo de manera personal, cuando yo leía esto, pues sí como que trataba de analizarlo más hacia a profecías del futuro de que no, pues es que se va a levantar un rey y todo esto. Y sí, es verdad que Daniel tiene profecías para los tiempos que han de venir, pero también tiene profecías que ya se cumplieron. En este caso estamos viendo lo que es bueno, Daniel profetizó el surgimiento de este rey Alejandro Magno y cómo es que su imperio iba a ser uno de los más poderosos, pero que a final de cuentas no iba a prevalecer ni él ni sus hijos, ni su descendencia iba a quedar a cargo, sino que su reino iba a ser dividido en 4, que es lo que acabamos de leer en Daniel. Vemos aquí que también si consultamos la historia, se narra que en efecto Alejandro Magno falleció a una edad temprana, aproximadamente a los 32 años, de una enfermedad. Y también se nos narra que este rey no dejó descendientes, entonces su reino, todas sus conquistas, todo lo que llegó, el territorio que llegó a conquistar, fue dividido entre 4 de sus generales. Entonces, como vemos, la Biblia también ya nos narraba sobre el cumplimiento de este suceso siglos antes de que pasara. Y es algo que también pues involucra al pueblo de los judíos, porque hay registros históricos de este pueblo durante la llegada de Alejandro Magno al pueblo al pueblo de Jerusalén, donde se nos narra que al llegar ahí, sabemos que
pues Dios es el que utiliza a todas las personas. En este caso, Dios ya había profetizado que iba a utilizar a este hombre para pues imponer su voluntad, para conquistar varios reinos y de cierta manera también darles un poco de libertad a los judíos, porque recordemos que para ese tiempo ya habían regresado, ya habían pasado los 70 años de cautividad en Babilonia, ya habían regresado a edificar otra vez el templo y pues tenían ese resurgimiento del pueblo judío. Entonces vemos aquí también cómo es que la Alejandro Magno al imponer todo ese poderío en esas naciones, de cierto modo también permitió que los judíos siguieran profesando el culto a Dios, al Dios verdadero, que siguieran ofreciendo sacrificios en el templo. O sea, no les impidió nada de eso. hay un, hay un libro, una referencia que se llama Antigüedades de los judíos, algo así se llama el escrito, si puedo se los comparto, hermanos, pero viene igual narrado de cierta manera el arribo de Alejandro a este lugar y cómo es que se nombra. Esto también hay que tomarlo como con cautela porque son registros que tampoco son tan verídicos, pero sí nos sirven como una referencia para entender cómo es que estaba llevándose a cabo todo ese panorama. Entonces, ahí, en uno de esos registros se menciona que Alejandro Magno llegó efectivamente a Jerusalén, inclusive pudo interactuar con los sumos sacerdotes que estaban en el lugar y de cierta manera sí les permitió cumplirle esas peticiones que tenían ellos, porque recordemos, este pueblo había sido asediado por muchas naciones, ya vimos los asirios, los persas, los babilónicos, todos ellos estuvieron imponiéndose ante el pueblo judío. Es como hoy en día que, o sea, es un ejemplo burdo, pero voy a comentarlo así, como cuando llega un nuevo gobierno al poder, pues el pueblo, nosotros estamos a la espera de saber si va a ser de bendición o si va a poner imposiciones en contra de nuestras libertades. Entonces así es como en ese tiempo lo veían los judíos. Decían, bueno, ahora Alejandro Magno es el que está a cargo y pues no sabemos si nos va a hacer de bendición. Entonces, entre esos escritos se menciona que justamente tuvieron una reunión con él y les permitió seguir su culto, les permitió seguir ofreciendo holocaustos en el templo y de cierta manera inclusive pues tenían esa libertad también de no pagar impuestos en el séptimo año como lo dictaminaba la ley. O sea, estaban muy arraigados a la ley. Recordemos que aquí este nuevo surgimiento del pueblo judío tenía un celo y un anhelo fuerte por la ley porque añoraban todo lo que habían tenido en el pasado. Entonces aquí vemos un poco del contexto histórico de cómo este personaje importante en la historia de la humanidad, pues tiene este acercamiento con el pueblo y cómo es que Dios ya había hablado sobre él en siglos antes de que él naciera. Durante este tiempo hay que recalcar también algo importante. Alejandro Magno fundó una ciudad en Egipto que se llamaba Alejandría. Esta fue considerada una de las mayores ciudades en ese tiempo porque recolectaba gran variedad de cultura, de ciencia, de cosas, por así decirlo, modernas en ese tiempo. Inclusive muchos judíos llegaron a instalarse en esa ciudad. En esa ciudad se empezaron a recabar muchos conocimientos. Recordemos que ahí había una biblioteca que era muy famosa por tratar de recopilar toda la información del mundo antiguo en ese tiempo, o sea, de tener a la mano una reserva de conocimientos. En ese contexto, en ese auge de esa ciudad, surge otro personaje que era Ptolomeo. Algunos historiadores mencionan que fue Ptolomeo el encargado de reunir a estos 72 eruditos judíos o provenientes de las tribus igual de Jerusalén para llevar a cabo esta traducción, que es la Septuaginta.
La Septuaginta es tal cual una traducción del Antiguo Testamento, del Pentateuco y de los libros históricos, del hebreo al griego koiné, que era el idioma, este, el idioma más hablado en ese tiempo y en ese lugar. Es decir, que el pueblo judío, al haber sido disperso también y al haber tenido esta mezcolanza de pues esta influencia de otras naciones, pues llegó a hablar inclusive también más el griego en ciertas partes, el griego que el hebreo y que el arameo. Entonces era también de cierto modo imprescindible el poder tener esta traducción. ¿Y por qué es importante esta traducción de la Septuaginta? Es importante porque a partir de ella, la iglesia cristiana en inicios tomaba texto del Antiguo Testamento de esta versión, y la mayoría de citas bíblicas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento provienen de esta versión de la Septuaginta. Sabemos nuevamente que Dios tiene el control de todo, entonces no podríamos dudar que esta traducción, y obviamente hoy en día sí siguen dándose muchas traducciones, pero el hecho de que esta fuera una de las primeras, porque recordemos que el pueblo judío era muy arraigado a tener aislado ese tipo de escritos, de manuscritos, no cualquiera podía tomarlos, no cualquiera podía transcribirlos. Entonces es muy importante ver cómo es que en ese periodo de tiempo se logró hacer esta traducción, y que posteriormente iba a ser de gran bendición para el pueblo, para la iglesia cristiana, como mencionamos en sus inicios, tenían este conocimiento a la mano, y todo esto se logró gracias a este lugar, como les mencionaba, en Alejandría, y también pues debido a Alejandro Magno. Entonces es importante recalcar este acontecimiento. La transcripción se llevó a cabo aproximadamente en el 277 antes de Cristo. Entonces recordemos que son fechas aproximadas para que no nos confundamos. Otro suceso importante durante este periodo, bueno, ya avanzamos varios años adelante, es el de Antíoco Epífanes. Este es otro gobernante que, recordemos, algo que pasó después de la muerte de Alejandro Magno fue que su reino fue dividido, y como menciona la Biblia, los reinos siguientes no iban a ser tan poderosos como el de Alejandro, sino que iban a ser con menor poder. Esto también trajo como consecuencia pues diferentes divisiones, diferentes, pues que se fueran suscitando diversos reyes, diversos gobernantes en estas regiones. Uno de los que sobresale o que nos llama mucho la atención es Antíoco Epífanes, que fue el encargado también de tratar de erradicar la religión judía, tratar de erradicar el culto, o bueno, a los judíos. Podríamos mencionarlo como un enemigo declarado contra este pueblo. Aquí vamos a empezar a hablar o a tomar algunas citas de los libros apócrifos, que tal cual como menciona el pastor Beto, si bien estos libros no tienen esa inspiración directa de parte de Dios, pero sirven como historia, porque en ellos se nos narran acontecimientos que, como igual les mencionamos, es como revisar otra referencia histórica de qué pasó en ese momento. O sea, hay evidencia de muchas partes donde nos narran sucesos, batallas, gobernantes que estuvieron en ese tiempo, que si bien no vienen en la Biblia, pero sí son importantes porque se nos da un contexto más amplio sobre lo que pasaba el pueblo. Entonces, con base a eso, dejo esta cita para que igual mis hermanos que puedan tener la oportunidad de leerlo. Y de igual manera, nos comentaba el pastor Beto que aquellos que tengan la Biblia del pastor Lauro, pues puedan también complementar este estudio. De igual manera, yo les voy a leer esta versión que encontré, que es está en línea, y dice así. Esta cita que les quiero leer dice así: Antíoco Epífanes y las costumbres paganas en Israel.
Rápidamente les voy a dar solamente unos versículos relevantes. El primer versículo dice así: de esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rey en Roma, y empezó a reinar en el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles: hagamos una alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbran los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así del pacto sagrado. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Esta primera parte que les leí, del versículo 10 al 15, es solamente para entrar, tener una idea de lo que pasaba en ese tiempo. Este gobernante Antíoco, como bien lo menciona, sí era muy despiadado, y menciona que también, pues, entregó como que dio el consentimiento para que en Jerusalén se practicaran cosas paganas. Aquí algo que me llamó la atención es el versículo 14, que dice que construyeron un gimnasio. Busqué la referencia de que qué significaba gimnasio en ese tiempo, y curiosamente sí, sí significa lo que parecido a lo que hoy en día significaría un lugar al aire libre donde hacían ejercicio. Esto lo implementaron los griegos, pero la, la curiosidad radica en que también se volvieron en centros de lugares como de estudio. Y algo que también recordemos es que, bueno, al menos lo que pude rescatar de esto es de que sí hacían ejercicio, pero de manera que para hoy en día pues es poco usual. Entonces, bueno, tal cual estaban totalmente desnudos. Recordemos que también en los Juegos Olímpicos acostumbraban a hacer esas prácticas, esos deportes, pero totalmente desnudos. Entonces, para el pueblo de Dios, pues era eso, como que no estaba de acuerdo a lo que Dios les había, les había dejado en la ley. Recordemos sobre la pureza, y también tanto sexual como el contexto de que dice, habla sobre no ver la desnudez de los familiares, pues. Entonces a ese punto voy, donde para el pueblo de Jerusalén esto era algo, pues, inaprobable. También mencionaba que hacían cultos paganos, esto es entregándole todas, pues, sacrificios al, a los dioses griegos, y es por eso que durante este tiempo también se estaba otra vez volviendo al paganismo. Recordemos que hubo esa combinación entre griegos, judíos. Entonces esa mezcla de ideas, pues surgían estos movimientos en contra de la ley. Es por eso que para este tiempo, en el tiempo de los macabeos, surgen estas rebeliones en contra del pueblo griego, del reino griego, para preservar lo que es las costumbres de la ley judía. Más adelante en este mismo capítulo se nos narra sobre cómo Antíoco también llevó a cabo el saqueo del templo de Jerusalén. Nuevamente se volvió a saquear el templo, y en este tiempo, pues se llevaron igual lo que eran varias piezas de oro: altar de oro, candelabros, la menorá, perdón, la mesa de los panes sagrados, todos estos utensilios que ya se estaban reintegrando nuevamente al templo, pues fueron nuevamente saqueados. Entonces, durante este tiempo, el Antíoco Epífanes sí opuso mucha resistencia al pueblo judío. Envió envió funcionarios encargados de cobrar los impuestos, y también, pues, con intención de engañar a los habitantes, les habló en son de paz, y ellos, creyéndole, o sea, creyendo que sí iba a haber paz entre ellos, pues simplemente descargó contra el pueblo una horrible matanza. O sea, hubo mucho asesinato por parte de este Antíoco.
y es por eso que el pueblo otra vez estaba entrando en un momento de, de desolación por el hecho de que su templo estaba siendo otra vez, les reitero, profanado. También aquí vemos ese contraste, como les mencionaba, con el caso de Alejandro Magno, que cuando ellos hablaron con él, sí les dio la oportunidad de seguir practicando el culto a Dios, pero aquí este rey se levantó en contra del culto de Dios. Y bueno, posteriormente en este mismo capítulo, este, si lo llegan a leer, hermanos, van a ver cómo es que igual Antíoco pues no les permitía a hacer su culto, y empezó a introducir cultos paganos, que hubo muchos israelitas que se negaron a este proceso, y varios de ellos murieron a causa de ello, porque no conciliaban la idea de deshonrar a Dios, puesto que ya habían estado en un lugar, recordemos el exilio en Babilonia, y cómo es que en ese lugar también les querían imponer que olvidaran a su Dios, que hicieran cosas en contra de Dios, y ellos no lo permitieron. Así hoy en día, de esta enseñanza también podríamos rescatar eso, ¿no? Como en varios momentos de la historia, pero hasta el punto de hoy, vemos que hay gente que nos dice, no, pues ¿para qué sigues a Dios? ¿Para qué haces eso? Si esto está mal, ¿no? O sea, como bien dice la Biblia, ¿no? Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces ahí también vemos ese contraste de que el pueblo de judío, y principalmente la familia de los macabeos, entendía que eso estaba mal, que el ir en contra de lo que Dios ya les había prometido en su palabra. Por último, vamos a ver lo que fue de la vida, o un poco de la vida de Judas Macabeo. Este varón proviene de la familia de los Macabeos, o sea, Macabeos es una familia en general, no es solamente una persona, y tiene varios integrantes. El primero que se menciona en esta parte de este libro es Matatías. Matatías fue de los primeros que, al ver que el templo estaba siendo profanado, que Antíoco había mandado pues a sus hombres para que impusieran los cultos paganos, todo eso en Matatías no causó un revuelo que hizo que pues se rebelara contra este gobierno, contra el gobierno el gobierno griego, y es por eso que empieza a infundir esta idea de revolución, pero de revolución para mantener sus costumbres, porque decía que si el pueblo griego seguía matándolos o así, sin que ellos se defendieran, pues iba a haber un tiempo en el que los iban a exterminar por completo. Entonces vemos aquí que Judas Macabeo toma el mando después de la muerte de su padre. Esto también se nos narra en primera de Macabeos. En el capítulo 2 se nos narra sobre Matatías, cómo es que, de hecho, también Matatías era un sacerdote descendiente de un, bueno, del linaje de los sacerdotes, que había nacido en Jerusalén, pero se había establecido en otra región. Y de entre sus hijos, como les mencionó, estaba Juan, Simón, Judas y Eleazar. Todos ellos eran parte de su linaje, y recordemos, Judas fue el primero que sucedió a su padre. Aquí es donde también se nos narra pues la historia de cómo es que Judas también, al ver el ejemplo de su padre, de hecho el Matatías fue de los primeros, como les menciono, que estuvo al mando, y ese anhelo y ese celo por la palabra, por la ley de Dios, fue lo que infundó que también Judas diera su vida para seguir adelante con el cumplir de la palabra, bueno, de la rebelión en contra de los griegos. En el capítulo 3 de Primera de Macabeos, les voy a leer rápidamente esta parte porque este versículo da una idea de cómo es que tenían en su corazón, en su mente y en su corazón, la fe de que Dios es el que da la victoria.
También otro aspecto antes de leer este versículo, quiero compartirles también lo que mencionaba Matatías al finalizar su vida. Recordemos, este libro, a pesar de no estar inspirado, sí tiene cierta enseñanza que podríamos rescatar, porque menciona Matatías que antes de morir, deja al cargo a sus hijos, pero al dar su discurso de muerte, bueno, antes de morir, perdón, lo que menciona es varios ejemplos de los héroes de la fe que hoy conoceríamos. A Abraham, a José, a Moisés, a Josué, a todos ellos los menciona igual de cierta manera. Eso viene en el capítulo 2 de Macabeos, en primera de Macabeos, para que si gustan leerlo, pero se narra de manera, pues de cierta forma reafirmando lo que podríamos decir en el discurso de Moisés también, o sea, o en la manera en que Pablo habla sobre los héroes de la fe, da una idea también general de cómo es que Dios ha utilizado a varios hombres, a varias personas, para que su pueblo siga prevaleciendo y salga victorioso. Entonces, como les decía, vamos a leer primera de Macabeos. Bueno, les voy a leer primera de Macabeos 3, 17 al 19. Y dice así. eh, este es otro, bueno, les voy a dar un poco de contexto. Cuando Judas se levanta como un militar en contra de los griegos, aquí vemos también que Antíoco también se molesta por esto, entonces empieza a mandar más soldados en contra de él, y uno de ellos era Cerón. Dice aquí esta parte de este libro, dice: cuando Cerón llegó a la cuesta de Bet Orón, Judas le salió al encuentro con unos pocos hombres, pero al ver estos el ejército que venía contra ellos, dijeron a Judas: ¿cómo podremos luchar, siendo tan pocos, contra un ejército tan numeroso y fuerte? Además, desde ayer estamos sin comer y ya no tenemos fuerzas. Judas respondió: es fácil que una gran multitud caiga en poder de unos pocos, pues para Dios lo mismo es dar la victoria con muchos que con pocos. En una batalla, la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que Dios da. Entonces aquí vemos cómo es que Judas, a pesar de que les recuerdo, este libro no tiene cierta inspiración, pero sí tiene algo de sabiduría con respecto a lo que ya hemos estado leyendo. Esta palabra, esta parte que les acabo de comentar, me recuerda mucho a lo que hemos estado viendo desde el tiempo de Gedeón, de los jueces, el tiempo de los jueces, cuando vemos que uno de los ejemplos pues, fue Gedeón, que Dios utilizó un ejército pequeño para acabar con un ejército más grande. De igual manera lo vemos en los libros de Samuel, en las victorias de David, todos esos momentos, inclusive en Primera de Reyes, todos esos momentos en los que Dios respaldó a su pueblo, porque como lo mencionaba aquí Judas, también, a pesar de no tener un ejército numeroso, Dios les da la victoria. Y justamente es lo que menciona en los siguientes versículos. Dios, Dios sí les dio la victoria a Judas y a su ejército para ponerle fin a lo que era el ataque de Antíoco y sus generales. Entonces, más adelante, después de esta batalla que tuvo Judas contra los sargentos generales de Antíoco, de las fuerzas de Antíoco, se pudo ya finalmente librarse de esa amenaza. Y dice la historia que pues gracias a él se purificó el templo que ya había sido profanado 3 años atrás, y restableció en Jerusalén el sacrificio diario. Eso igual les dejo la cita, si gustan buscarla, es Primera de Macabeos 4 del 36 al 60. Y por último, otra cosa a destacar es que se instauró la fiesta de la dedicación. Bueno, este suceso de la victoria dio como origen la fiesta de la dedicación, que es actualmente lo que se conoce como el Hanukkah.
y es en la época, de hecho esta fiesta en la época de Cristo se seguía celebrando, que eso viene en Juan capítulo 10 22, hace referencia a esta celebración. Por tanto, podemos entender que todos estos sucesos que pasaron a lo largo de la historia en el pueblo de Israel han tenido gran impacto. Otro aspecto que pude leer de este periodo es que los macabeos también, recordemos que ellos surgieron a partir de que veían que el templo había sido profanado y todo, pero después de los macabeos empezaron a surgir ciertas facciones sociales y de ahí es donde empiezan a salir también los fariseos, los escribas, los saduceos, todos ellos son variantes que si bien todos aman y están dispuestos a obedecer la ley, pero empezaron a inculcar ciertas prácticas de hombres que en vez de acercarlos más a Dios, pues simplemente se fascinaban más en hacer cosas para agradar a los hombres en lugar de a Dios. Y es algo que pues vemos posteriormente que Jesús les recrimina por el hecho de que invalidan los mandamientos de Dios creyendo que están obedeciéndole, ¿no? Y es algo que pues nos da también un panorama más amplio, el saber del por qué surgieron así, por qué eran así estas facciones. Y vemos aquí desde este momento, desde los macabeos, que pues surgió también por parte, o sea, el movimiento estaba bien en principio porque no querían contaminarse, no querían ser parte del pueblo griego, querían seguir obedeciendo a Dios, ser parte de la familia de Dios, pero todo eso pues llegó a cierto punto a envanecerlos indirectamente o discretamente para que no, o sea, ellos con la boca declaraban que se amaban a Dios, pero con su corazón, pues decían otras cosas. Entonces tampoco para no decir de que, ay, es que los judíos eran así, sino que entendemos más su contexto y de hecho podríamos entenderlos por el hecho de que nosotros muchas veces nos hemos, actuado de esa misma manera, que creer estar haciendo lo correcto, pero cuando nos ponemos a meditar y a buscar la guía de Dios, vemos que pues Él es el que nos da verdadera revelación para saber si está bien o está mal lo que estamos haciendo. Entonces, pues gracias a Dios por estar al tanto de este estudio. Les agradezco por escucharme y también pues que espero que este pequeño resumen, la verdad muy por encima, haya pues nos haya dado un poco más de conocimiento para poder entender las siguientes clases. Entonces les agradezco hermanos y que sea de bendición el tiempo de preguntas y comentarios. Bendiciones.